El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Marcos capítulo 6, versículo 7. Bueno, el Señor nos da enseñanzas en todo sentido, ¿no? Nos habla de cómo tenemos que comportarnos, cómo actuar. Y acá en particular el Señor se toma un momento para explicarle a los discípulos cómo debía ser su comportamiento cuando salieran a predicar. El Señor los envía de dos en dos a que prediquen, ¿sí? Y les da algunas enseñanzas justamente que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces salir a predicar la palabra hace que se generen montones de dudas: qué voy a hacer, qué va a pasar, dónde voy a estar, voy a dormir, qué voy a comer, ¿no? Y todas esas cosas, todos esos pensamientos nos roban la atención en la predicación de la palabra, la atención hacia la gente, la atención hacia los que están necesitados, y el Señor trata de enseñarles a los discípulos que a la hora de predicar la palabra tienen que vivir por fe, creyendo que el Señor les va a proveer todas las cosas, ¿sí? Versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo primero que le dice: les doy autoridad. Ellos iban a ministrar a las personas, y si esa gente tenía un espíritu dentro de su cuerpo, lo iban a poder expulsar en el nombre de Jesús. Y acá viene todas estas máximas de parte del Señor a los discípulos para que estén enfocados. Les mandó que no llevasen nada para el camino, nada, no, ninguna carga, ningún peso, sino solamente el bordón. El bordón era un bastón largo que por lo general era más alto que la persona y se ayudaba para caminar en trayectos muy largos, ¿sí? Es decir, el Señor nos los mandó: vayan acá a la esquina, prediquen y vuelvan. No, vayan a predicar la palabra, vayan, extiéndanse, ¿sí? No nos dice acá el tiempo ni los días, pero cuando le dice lleva el bordón, está diciendo va para largo, va para largo. Nosotros acá en este tiempo que nos subimos a un colectivo, el que tiene auto, el que tiene moto, si no va caminando, pero no trayectos muy largos, es como que dice, qué tremendo, esto es muy complicado. Ellos estaban acostumbrados a caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros, no tenían ningún problema. Era la forma de vida de ellos, ¿sí? Pero no dejaba de ser un mensaje a los discípulos de que ellos tenían que enfocarse en las personas que el Señor les guiara, y si esas personas tenían que tenían que hacer un trecho bien largo, y tenían que estar dispuestos a hacerlo, ¿sí? Sino solamente bordón, ni alforja, ¿no? Nada de dinero, ni pan ni dinero en el cinto, nada, no tenían que llevar nada, tenían que llevar solamente el bordón, sino que calzasen sandalias, algo liviano, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en la casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Es decir, ellos tenían que depender de Dios, de que el Señor le iba a proveer todas sus necesidades. El apóstol Pablo habla un poquitito acerca de un versículo del Antiguo Testamento donde dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cuál es la aplicación de ese versículo? Bueno, el buey, cuando tenía que segar el trigo, le estaba impedido poner un bozal para que no comiera. El buey podía comer todo lo que quisiera porque él estaba trabajando en la tierra. Así que el buey, mientras llevaba
todo el elemento para cegar, él podía comer todo el trigo que quisiera. Y el Señor nos está diciendo que cuando alguien sirve a Dios, Dios le va a proveer, Dios le va a sustentar, Dios le va a dar y nada le va a faltar. ¿Por qué? Porque le está sirviendo al Señor. Ellos no tenían que ir preparados para cualquier ocasión o cualquier inconveniente, porque Dios iba a proveer una casa, ¿sí?, para posar. Y es más, le dice acá, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y en otro pasaje de los evangelios dice, no andéis de casa en casa. No, hay que ir en un lugar y quedarse ahí. Y que le den lo que le den, ¿no? Lo que le pongan ahí delante en el plato, hay que comerlo, darle gracias al Señor, depender de Dios, depender en fe, depender en la confianza de que el Señor nos va a suplir, que nada nos va a faltar y no estar ahí exigiendo determinada cosa, sino darle gracias a Dios con lo que venga. ¿Sí? Lo que viene, bienvenido sea de parte del Señor. El que sirve a Dios, el que predica la palabra, tiene que vaciarse de toda exigencia. No, hoy tengo ganas de comer un bife de chorizo a caballo con papa frita. No, lo que te dan polenta, dale gracia. Te dan lenteja con arroz y una hamburguesa, dale gracias al Señor. Te dan un guisito de menudo de pollo con alguna alita, gloria a Dios por ello. Estamos sirviendo al Señor. No vamos de viaje, no vamos de vacaciones, no vamos de descanso, estamos sirviendo al Señor. Lo que haya, lo vamos a tomar, porque el Señor nos ha provisto de eso, lo alabamos y lo bendecimos. Ya vendrá el momento del descanso, el de la elección de la comida, pero ahora estamos sirviendo al Señor. Y eso es justamente lo que Jesús quería sellar en el corazón y en la mente de los discípulos. El momento del servicio es el momento del servicio. El momento de trabajo para Dios es el momento del trabajo. Bueno, ¿cuántas veces la gente que trabaja en lo secular, bueno, hay lugares donde no permiten el mate, porque cuando uno ceba mate, ahí se pone a charlar y promueve la tertulia, así decía un jefe mío, el mate promueve la tertulia, entonces vamos con un cafecito, un tecito, hay que trabajar. La comida liviana, ligerita, ¿por qué? Porque hay que trabajar. En el Señor lo mismo, a Dios le vamos a dar lo mejor de nosotros. Y Él nos dice, quédate tranquilo, yo te voy a proveer, nada te va a faltar. Y si entras a una casa, bendecí la casa. Cuando entréis, decí paz a esta casa. No lo dice acá, lo dice en otro lugar. Pero dice acá, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ello. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo, ¿no? Ellos iban con un mensaje, pero no era algo livianito, era el mensaje de salvación. Por eso decimos muchas veces que el pecado más grande no es el que los hombres consideran más grande. El pecado más grande de la humanidad que pueda cometer el hombre es rechazar el mensaje de Jesús. Rechazar a Jesús y su mensaje es el pecado más grande. Ahí yo no, pero yo no soy tan pecador porque yo hago esto, a esto no lo hago, lo otro no lo hago, aquello no lo hago, me porto bien. Rechazás el mensaje de Jesús y bueno, qué sé yo, lo estoy pensando. Ese es el pecado más grande, rechazar. Fíjese lo que dice acá. Si no te reciben, sacudite el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos, y será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy pecaminosas que fueron juzgadas por el Señor, que para esa ciudad que rechazó el mensaje de la palabra del Señor. Y saliendo,
predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es interesante, ¿no? No un mensaje positivista de decir, bueno, mirá, el Señor tiene cosas grandes para tu vida, si vos ponés tu vida en las manos del Señor, el Señor te va a engrandecer, te va a bendecir, te va a prosperar. ¿Eso está mal? No, no está mal. Pero no nos olvidemos que sin arrepentimiento nadie entra al cielo. Así que si nosotros le hablamos de la segunda parte de la vida, de la prosperidad, la bendición, del crecimiento, y no le hablamos de la primera parte donde está el arrepentimiento de su pecado, bueno, probablemente aquello segundo que le hemos hablado nunca le alcance, porque la bendición viene después del arrepentimiento. Cuando una persona rinde su corazón a Cristo, reconoce que es un pecador, que necesita el perdón de los pecados y acepta a Jesús como aquel que pagó por sus deudas para con Dios. Una vez que eso se ha cumplimentado, el Señor va a traer bendición, como dice su palabra, hasta que sobreabunde. Y dice como conclusión, el final, el resultado de todo esto, y echaban fuera muchos demonios. Qué interesante, ¿no? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, nosotros cada domingo, cada primer domingo de mes, tenemos unción de aceite como una impartición de bendición y como también una ocasión de hacer milagros en el nombre de Jesús. Así que si alguien está viendo este video, el primer domingo de cada mes, unción de aceite en la iglesia, véngase con su enfermedad, el Señor va a hacer el milagro. Vamos a orar en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos, Señor, de predicar tu palabra, de servirte. Y gracias, Señor, por estas máximas que nos permiten estar calibrados, Señor, que no crezca en nuestro corazón una exigencia, Señor, una obligación de tener, de poseer y de adquirir en tiempo de predicación. En tiempo de predicación lo que tenemos que hacer es eso, predicar tu palabra para que la gente crea y los enfermos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.